Bueno, me gustaría que me acompañarais a leer el capítulo 6 de Juan y en los versículos 60 hasta el final del capítulo 6 de Juan. Dice así, capítulo 6 de Juan y versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, aquí vemos que Jesús tiene un momento de mucha popularidad, pero también hay un momento en el que mucha gente abandona a Jesús, porque Jesús dice cosas difíciles de digerir. Si veis el contexto anterior, Jesús dijo cosas como esta: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y antes había dicho en el versículo 52, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí nosotros hacemos una lectura desde nuestra cultura, pero también hay que hacer una lectura desde el contexto en el que se movían. ¿Tú qué piensas cuando lees eso? Alguno está pensando zombies. Alguno está pensando canibalismo. Y sin duda la palabra es dura, ¿no? Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Dice tú, ¿pero esto qué es? Pero mirad un poco el contexto mayor. Jesús está diciendo, y los judíos siempre estaban ahí, Moisés era el Capitán América de los judíos. O sea, Moisés era el más respetado. Los fariseos decían, nosotros somos discípulos de Moisés, ¿tú quién eres? O sea, que llegara alguien y dijera, yo soy más importante que Moisés, era meterte en problemas. Y Jesús de alguna forma está diciendo, mirad, Moisés os dio las leyes y mandamientos por los cuales vivir, pero yo soy más como el maná. Yo soy el pan del cielo que os da vida. Moisés os dio leyes, pero yo vengo a daros vida. ¿Quién es más importante? Una cosa son los mandamientos, pero otra es la vida. Y yo soy el maná. O sea, en esta historia de salvación, yo soy la vida. Yo soy el maná. Más adelante decía que comer y beber era creer. Así que Jesús también está diciendo de manera implícita, no es que sea más importante que Moisés, es que soy estratosféricamente más importante que Moisés. Es que no hay punto de comparación. Y en el mismo texto hay un momento en el que dice, ¿esto os ofende? Pues imaginaos si vierais al Hijo del Hombre ocupar la gloria que le corresponde al lado de Yahvé, del Dios que se reveló en la zarza a Moisés. ¡Guau! Estos son problemas gordos, ¿eh? Aquí está hablando de algo mucho más polémico y mucho más peligroso de hablar de comer su carne y beber su sangre. Jesús está hablando, está ocupando un lugar de primacía, de superioridad a todo lo que antes se conocía. La gente no tenía problema con que Jesús fuera un profeta. Ningún problema.
este es Jesús, un profeta, vale, sin problema. Pero de ahí a decir, antes de que Abraham fuese, yo soy, amigo. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Dice Marcos capítulo 2, versículo 7. Cuando Jesús perdona pecados, dicen, ¿pero este quién se ha creído? Y en Juan capítulo 5, versículo 18 dice, llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí estamos en el ojo de la tormenta de la vida de Jesús. Aquí estamos en el epicentro que va a causar el rechazo de la nación de Israel a Jesús, cumpliendo la profecía que decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús es más importante que Abraham, más importante que Moisés. Jesús es el pan del cielo y sus palabras son verdadera comida. Y Él vino a darnos vida. Mirad, hay una constante en la vida de los seres humanos, que es la insatisfacción. ¿Qué es la insatisfacción? La insatisfacción es sufrir porque tú deseas algo que no lo tienes. Y entonces sufres. ¿Cuántos en vuestras casas habéis tenido hijos, o quizá vosotros hayáis discutido con vuestros padres diciéndoles, papá, mamá, es que lo necesito? Es que lo necesito. ¿Cuántos pasillos de centros comerciales tienen esas discusiones familiares? Lo necesito. Respuesta del padre y de la madre, ¿acaso es comida? Esto no lo necesitas. Es un capricho. No, tú no lo entiendes. Lo necesito. Todos somos culpables, ¿eh? Aquí los más mayorcitos y los más jovencitos. Eso es la insatisfacción. Sufrir porque deseas algo que no tienes. El ser humano está insatisfecho desde que desobedeció a Dios en Edén. Estamos en un estado de insatisfacción permanente y ante la insatisfacción del ser humano, nuestra sociedad, nuestro sistema llamado, que la Biblia llama el mundo, que es un sistema de vida que excluye a Dios totalmente, nos ofrece soluciones al margen de Dios. Antiguamente, la felicidad, la plenitud de un hombre era tener muchos hijos. Tú te presentabas en la puerta de tu pueblo con 15 hijos y tú eras lo más respetado, y eso era un símbolo de distinción, pero también era una felicidad, ¿no? Es decir, tener 15 hijos, igual que en otra época, no tener hijos era ya no solo una tragedia, sino una vergüenza. Esta mujer no tiene hijos, qué horror. Hoy en día la cosa es al revés, ¿no? Cuando llegó el romanticismo en el siglo XVIII, la solución para los problemas del ser humano era el amor romántico. Salimos de un sistema maravilloso que era que tus padres te escogían la novia. ¿Amén? A mí me hubieran, quiero decir, para muchos de nosotros hubiera sido feliz. Miran, Julio, he hablado con los padres de esta chica, nos hemos puesto de acuerdo y dices tú, se acabó. Eso de ir a tontear, a pelar la pava. Ese era el sistema antiguo, que era maravilloso, sobre todo para los tímidos, que es que te buscaban. Y entonces, en el romanticismo, tú te enamorabas. Antes no existía eso de enamorarse. Antes el matrimonio era un acuerdo entre padres y había otras implicaciones. Luego llegó la industrialización con la promesa del dinero y el éxito profesional que nos daría la felicidad. Y no nos dio la felicidad. Hoy en día nuestra sociedad te ofrece otras soluciones, ¿no? La sexualidad es lo que te define. La sexualidad te define. Así que si tú identificas qué eres, serás feliz. Pero la gente no es feliz. Todas las recetas olvidan una cosa, y es que el ser humano tiene una parte espiritual. Una parte espiritual. No somos animales. No somos animales inteligentes. No somos animales conscientes de nosotros mismos. Somos seres, parte material, parte espiritual. Como decía C.S. Lewis, ¿no? El ser humano es anfibio. Parte material, parte animal, parte espiritual. Así somos los hombres y las mujeres. Y tenemos una parte espiritual que nuestra sociedad ha olvidado. Y esa parte espiritual, amigos míos, está hambrienta. Está hambrienta. Ahora,
Bueno, en nuestra cultura próspera y moderna, pasar hambre es una experiencia rara en nosotros. Ahora hablan del ayuno intermitente, ¿no? Levantarte con ganas de comer, ¿no? Pero si tú no comes, rápidamente lo vas a notar. Si te saltas una comida, o tienes que estar de viaje, o vas a pasarlo mal. El hambre espiritual tarda en notarse. Tarda en notarse. Pero tenemos una parte espiritual que está insatisfecha y está hambrienta. Ahora, ¿con qué se alimenta nuestra parte espiritual? ¿Os lo habéis preguntado? El hambre física, todos sabemos cómo se soluciona. Todos sabemos qué es la comida y qué no es la comida. Pero ¿cuál es la comida espiritual del ser humano? ¿Con qué se alimenta nuestro espíritu? Hoy vamos a hablar de esto. El espíritu humano se alimenta de Dios. Se alimenta de Jesucristo. Jesucristo nos satisface. Al final de nuestro texto, cuando Jesús pregunta, ¿vosotros queréis iros también? Y Pedro dice, ¿y a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Hemos buscado por muchos sitios, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la satisfacción real del ser humano, conocer a Dios. Y Cristo, Jesús, ha venido para darnos a conocer a Dios. No solo ha venido para darnos a conocer a Dios, ha venido para reconciliarnos con Dios. Y no solo ha venido para reconciliarnos con Dios, ha venido para morar, para vivir dentro de nosotros y para darnos auténtica satisfacción. Y mira, tú nunca vas a estar satisfecho buscando en otros sitios. Vas a buscar, pero vas a perder tu tiempo y tu dinero. Probablemente gastes tu salud buscando satisfacción en otros sitios donde no las hay. Yo no nací en una familia cristiana y yo busqué satisfacción en muchos sitios, incluida la religión. Pero todo fue insatisfactorio. ¿Sabéis que hay un libro de la Biblia dedicado a la insatisfacción? ¿Sí? ¿Alguien sabría decirme el nombre de ese libro? Que dice, todo es insatisfactorio. Bueno, no lo dice así, ¿no? En las traducciones. Eclesiastés, ¿verdad? La experiencia de un hombre que buscó la satisfacción en todos lados. Mirad, la insatisfacción es como la lucecita del coche que se enciende cuando algo anda mal. Hace poco Jorge Saguar atropelló a un jabalí muerto. ¿Sabéis quién es Jorge Saguar? Uno de los pastores de Swansea. Atropelló a un jabalí muerto. Dice, se me encendieron todas las luces del coche. O sea, todas las luces que había del tablero, todas. Intermitente, aceite, motor, emergencia indefinida. Todo se me encendió. Qué importantes son las luces del coche. Claro, si se te enciende una luz, es malo. Pues se te encienden todas. ¿Qué voy a morir? ¿Qué va a pasar? Pues mirad, la insatisfacción es una lucecita que se enciende en tu coche. Hay un problema peor que se encienda la luz. Es que esa luz no funcione y digas tú, ¡ay, qué bien! Todo está bien, no se enciende, pero ¿y si la luz está estropeada? Pues entonces tienes dos problemas. Una avería y otra avería que te dice que hay una avería. Yo creo que Dios ha puesto la insatisfacción en cada uno de nosotros para darnos cuenta de sigue buscando, porque solo hay un sitio donde vas a encontrar satisfacción, y ese es Dios, y ese es Jesús. Así que yo, si tuviera que hacer una oración por ti hoy, sonaría casi como una maldición. Le pido a Dios que sigas insatisfecho. Le pido a Dios que sigas infeliz. Y le pido a Dios que toques fondo hasta que encuentres tu verdadera satisfacción en Jesús. Y el que sabe de lo que estoy hablando dirá amén. El que no dirá, ¿qué? No ores por mí, Julio, déjame en paz. No te he hecho nada malo, no te conozco. Pero eso es lo mejor que puedo orar por ti. Que sigas insatisfecho. Mirad, quiero centrar casi todo mi mensaje en el versículo 63, que dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mirad, hay otras traducciones que lo dicen de esta manera. La Nueva Traducción Viviente, que últimamente me está gustando bastante, dice, solo el Espíritu da vida eterna. Y mirad, aquí hay estudiando este texto,
te das cuenta de algunos matices, porque algunas Biblias ponen espíritu con minúscula. Y tú dices, no se refiere a lo mismo. Si lo pone con mayúscula, tú dices, es el Espíritu Santo de Dios. Pero es que hay algunas traducciones que ponen el espíritu, y dices, ¿qué espíritu? ¿Mi espíritu humano? No. Y esta traducción lo pone en mayúscula. Solo el espíritu da vida eterna. Y luego dice, los esfuerzos humanos no logran nada. Parece que se entiende mejor, ¿no? Cuando habla de la carne, dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué significa la carne para nada aprovecha? Los esfuerzos humanos no logran nada. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y este es un matiz interesante. Moisés decía, la revelación que Dios dio a Moisés, estos son los mandamientos. Esfuérzate, sé buen chico, pórtate bien, no metas la pata, obedece a Dios, honra a Dios, te irá bien. Y Jesús está diciendo aquí, los esfuerzos humanos, la carne, es decir, tu propia energía natural no va a poder agradar a Dios, por mucho que te esfuerces. Bueno, pues esfuérzate un poquito más. Todas las religiones te enseñan lo mismo. Esfuérzate. Cuidado, no hagas esto, haz esto. Algunos piensan que el cristianismo enseña esto. No, el cristianismo, estos que dicen que no se puede hacer esto, no se puede hacer esto. No, es que no se trata de eso del cristianismo. El cristianismo se trata de que tú eres incapaz. El cristianismo parte de un hecho. Y es el fracaso del ser humano. Nuestra incapacidad para agradar a Dios. Nuestra incapacidad para cumplir con lo que Dios nos dice. Y que solo hay un esfuerzo de otro que consiguió agradar a Dios en nuestro lugar. Jesús. Había un teólogo que cuando moría oraba así. Esto me conmueve profundamente. Me amparo en la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Me amparo, me refugio en la obediencia perfecta del Hijo de Dios. Eso es cristianismo. Que yo me cobijo de la ira de Dios y del justo juicio de Dios por mis pecados en la obediencia perfecta de aquella roca que nos cubre de la ira, que es Jesús. La carne, los esfuerzos humanos no aprovechan para nada. El Espíritu de Dios que se derramó en nosotros cuando Cristo murió y resucitó y fue aceptada como una ofrenda agradable al Padre, ese sí que da vida. Y os voy a decir una cosa, aquí hay varios melones que podría abrir en este texto. Y voy a ser muy cuidadoso, pero voy a ser claro también. El cristianismo no es un club, es algo sobrenatural. No se trata de rellena un cuestionario, déjame tus datos personales y bienvenido al club de los cristianos. Eso sí, te pedimos un mínimo de asistencia a la iglesia. Si falta 5 veces seguidas, te quitaremos de la categoría oro del cristianismo, pasarás al platino. Eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es una obra sobrenatural. Tú necesitas no solo oír la palabra de Dios, sino que como Dios le hizo a Lidia, la vendedora de púrpura, Dios abrió el entendimiento de Lidia para que lo que Pablo estaba hablando, ella lo entendiera. ¿Cuántas veces hay personas que han ido a la iglesia por años y de pronto un día lo entendieron todo? El otro día escuchaba un testimonio de alguien, era un soldado que cuando estaba desplegado en su misión, escuchó el Evangelio y se convirtió. Y luego cuando él volvió a su país de origen, dice, yo he ido toda la vida a la iglesia, pero es que en mi iglesia nunca predicaban el Evangelio. Cuando fui al ejército, alguien me habló y creí. Claro, había alguien que era de esa iglesia y dice, te equivocas, todos los domingos predicaban el Evangelio. Lo que pasa es que Dios te abrió los ojos. Tú puedes orar, Señor, abre mi entendimiento. ¿Sí? Tú puedes orar, Señor, no entiendo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No puedes decir, bueno, como Dios no me abre el entendimiento, pues no me da el rayo de luz divina que me ilumina, pues en eso me excuso, no. Tú puedes clamar,
Porque dice la Escritura que todo el que a Él viene no lo rechaza. Entonces tú puedes clamar, Señor, no entiendo. Muéstrame mi pecado y muéstrame quién es Jesús, quién es el Salvador que necesito. Así que la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu da vida eterna. Y qué descanso, ¿no? En el fondo está hablando de un descanso que experimentamos los hijos de Dios, de lo que habla Hebreos 4:3, ¿no? Que los que han creído entran en el reposo. Acaban con esa religión de obras, de esforzarte y de frustrarte, de esforzarte y de sentirte un hipócrita. Porque a lo mejor todo el mundo en tu iglesia te alaba, mira lo que buen chico, es buena chica, pero tú por dentro sabes que eres un fraude, un fracaso. Pero el que cree entra en el reposo de Dios porque entiende que aunque sí ha fracasado al agradar a Dios, hay otro que agradó a Dios y Jesús es el que agradó a Dios y Jesús es su reposo. Así que déjame que te haga una pregunta. ¿En qué consiste tu cristianismo? Esto lo pregunto también por aquellos que habéis nacido en el cristianismo. Yo nací en una religión con padres temerosos de Dios, pero no nací en el cristianismo bíblico, en el Evangelio. ¿En qué consiste tu cristianismo? ¿Reuniones, obligaciones, mandamientos? ¿Un tipo de vida que implica levantarse pronto los domingos? ¿En qué consiste tu cristianismo después de años? ¿Sabéis que hubo cristianos, los de Gálatas, la iglesia de los Gálatas, que comenzaron bien su vida cristiana, pero acabaron mal? ¿Sabéis cómo acabaron? En la carne, en el esfuerzo humano. Esta gente empezaron por la fe, entendieron que eran pecadores, entendieron que Jesús era el Salvador que necesitaban. Pero luego empezaron a llegar una moda espiritual y a decirle, ¿tú estás circuncidado? No, ay, qué pena. Yo sí, ¿eh? Yo estoy circuncidado. Claro. ¿Y el sábado tú qué haces? No, pues voy. Ah, yo no, yo el sábado guardo el sábado. Es la marca del cristiano. Y empezaron a mezclar mandamientos, empezaron a mezclar la carne, el esfuerzo humano, con la fe, creando una abominación. Y tienen que venir los apóstoles a corregir eso. Hay creyentes que empezamos bien nuestra vida cristiana, pero terminamos con un sistema de obras y de esfuerzo humano. ¿Y sabéis qué nos pasa? Nos quemamos. Nos cansamos, nos fatigamos, nos frustramos. Se nos acaban las fuerzas. Así que volvamos a Él, volvamos al principio de nuestra vida cristiana. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y 2 Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de ahora quiero hablar para aquellos que habéis creído. Antes he hablado a aquellos que vivís en la insatisfacción, que todavía no habéis descubierto el supremo valor de Jesús. Pero para los que ya somos creyentes, los que somos nuevas criaturas, aquí hay también mucha enseñanza para nosotros. Mirad, lo primero que tiene que aprender un creyente es cómo cuidar su vida espiritual. Esto es esencial. Aquellos que habéis hecho un discipulado, siempre somos muy pesados con el asunto del devocional, pero el devocional no es el mandamiento mosaico del nuevo cristianismo, no. El devocional es el cuidado de tu vida espiritual. Cuidar tu vida espiritual tiene dos aspectos: el cómo y el hábito. El cómo es, oye, ¿y cómo se hace? ¿Cómo tengo contacto con Dios? ¿Cómo me alimento de Jesús? ¿Cómo me alimento espiritualmente? ¿Cómo me renuevo espiritualmente? ¿Cómo cojo fuerzas en Dios para vivir la vida cristiana? Bueno, no voy a entrar aquí en muchos detalles, pero sí te voy a decir una cosa. Por la mañana, cuando te levantes y abras tu Biblia y te pongas a orar, hay una cosa que tienes que tener clara. Tienes que encontrar alimento espiritual. Como los que salían a buscar maná, ¿os acordáis? En el desierto, Israel se levantaba a recoger el maná para todo el día. Bueno, pues cuando tú abras tu Biblia, tienes que encontrar algo de Dios para todo el día. Tienes que encontrar algo que entiendas que es un mensaje de Dios para ti. Y tienes que orar, Señor, por favor, dame algo. Y a lo mejor es un versículo que te lleves en el corazón y que lo atesores para todo el día. Eso es buscar alimento espiritual. Si no lo estás haciendo, te animo a hacerlo.
a buscar ese sustento espiritual. La otra cosa es el hábito, el tiempo, si dedicamos tiempo a buscar a Dios. Y mucho me temo que vivimos en la cultura y en la época más difícil para buscar a Dios. Hemos pasado de un mundo donde era normal aburrirse. Yo recuerdo una cosa que me decía mi madre, bueno, no lo voy a repetir porque estoy aquí, pero le decía a mi madre, bueno, sí, lo voy a decir. Esto es una cosa muy andaluza y a lo mejor los que no soy andaluces no lo entendéis. Yo le decía a mi madre, me acuerdo domingos por la tarde, mamá, me aburro. Y mi madre le decía, no se dice me aburro, se dice orina pollino. Un juego de palabras absurdo, ¿no? Yo me aburría y mi madre me respondía eso y me daba mucha rabia. Y yo recuerdo mi experiencia de niño de aburrirme. El aburrimiento era algo que formaba parte de nuestra vida. Hoy en día el aburrimiento no forma parte de nuestra experiencia porque tenemos una pantallita y ahí tenemos todo el entretenimiento del mundo. Tenemos vídeos de 15 segundos y otro, y stories, y reels, Instagram, y TikTok, y YouTube, y Netflix, y todo. El entretenimiento ha desplazado algo muy saludable, que es aburrirse. Aburrirse es muy saludable. Dicen los psicólogos que para la mente aburrirse es muy saludable, que es un proceso creativo. Hicieron un experimento que pusieron a dos tipos mirando, o sea, a un tipo mirando una pared en blanco y a otro tipo mirando televisión. Esto es un experimento de la época de la televisión, ese antiguo invento que algunos conoceréis. Y entonces les pusieron sensores por toda la cabeza, ¿no? Le pusieron sensores para medir la actividad cerebral. Un tipo mirando televisión y otro tipo mirando una pared en blanco. El tipo que estaba mirando televisión, el cerebro le funcionaba muy lento. Había poca actividad cerebral. Ahora, el que estaba con la pared en blanco, el cerebro estaba bum, 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 funcionando a tope. El procesador estaba al 90%. Estaba pensando, necesitamos tiempo para pensar. Necesitamos silencio. Y en nuestra vida espiritual necesitamos dos ingredientes fundamentales, que son silencio y soledad. Silencio y soledad. ¿Qué quiere decir silencio? Quiere decir apagar notificaciones, es decir, modo avión, o apagar el teléfono. Para que no haya ¡brum! Notificación. Uy, ¿qué es? Se quema, se acaba el mundo. Fulanito ha dicho hola. O cualquier tontería, ¿no? Es decir, una viuda nigeriana quiere donar su fortuna. O un correo absurdo de esos tontos de engaño, ¿no? Así que necesitamos buscar a Dios. Necesitamos ser completamente contraculturales en una cultura que es incapaz de aburrirse. Necesitamos dedicar tiempo. Mirad, con el tema del tiempo quiero decir una cosa. Hay algunas tonterías que decimos en los círculos cristianos como son, bueno, yo no hago un gran devocional. Yo dedico 5 minutos a mi devocional, pero es un tiempo de calidad. Son 5 minutos, pero de calidad. Y tú, bueno, si es de calidad, eso es una tontería como la copa de un pino. Para que haya tiempo de calidad, tiene que haber cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo con mi mujer, está aquí, hemos pasado muchísimo tiempo juntos. Horas de viaje, horas y horas de viaje. Lo típico del viaje en coche que te pasas 4 o 5 horas. Hemos pasado conversaciones, comiendo juntos, a veces callados, a veces hablando. Ahora, si yo cojo todas esas horas incontables, ha habido algunos momentos que han sido especiales. Pero para que haya esos momentos especiales tiene que haber mucho tiempo juntos. Para que tú tengas un tiempo de calidad con Dios, experiencias hermosas en la oración, versículos que te hablan y que te cambian la vida, a lo mejor te va a tocar pasar horas y días y quizá años con devocionales y tiempos de oración donde dices tú, no pasa nada. A mí me frustra mucho, quizá porque soy un tío muy emocional, cuando dedico tiempo a orar y no pasa nada. Y yo me pregunto, ¿y qué esperabas, Julio? ¿Qué esperabas? ¿Levitar? ¿Qué esperabas? ¿Un rayo de luz? Pero sí reconozco que después de tiempo orando y estudiando la Biblia, hay momentos
especiales. Pero para que haya esos momentos especiales tienes que dedicar mucho tiempo. Para que haya tiempo de calidad tiene que haber cantidad de tiempo. Y eso es buscar a Dios. Eso es ir al desierto. Y en la Biblia se nos habla mucho de ese ir al desierto. El desierto, ¿qué es? Es la nada, es la ausencia de estímulos. En el desierto, cuando dice Dios a los profetas, te atraje al desierto para conocerte. Nosotros necesitamos ir al desierto para experimentar esto que dice el versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si tú quieres experimentar el poder de la palabra de Dios, si tú quieres experimentar la satisfacción espiritual, necesitas ir al desierto a encontrarte con Dios. Y mirad, esto no es un mandamiento para que os frustréis, porque el martes no hicisteis el devocional y os sentís culpables. No es así, eso es legalismo. Nuestro tiempo con Dios es un privilegio. No buscamos a Dios para que nos bendiga, sino buscamos a Dios para experimentar las bendiciones que ya están disponibles para nosotros. Y a veces comerciamos con Dios, ¿no? Esta es la mentalidad religiosa, ¿no? Yo busco a Dios para que me pasen cosas buenas. Si el día que no he hecho el devocional se me rompe el coche, levantamos el puño y decimos, ¿por qué me has hecho esto, Dios? ¿Solo porque me salté el devocional? O alguno piensa, es verdad, me salté el devocional. Y Dios, que es muy mala persona, piensa alguno, pues dice, pues te fastidias y te rompo el coche. Haber hecho el devocional. Y como sigas así, se te rompe la caldera. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero, ¿cuántos de vosotros pensáis así? Ahí hay una mentira que pulula, que es, no faltes a la iglesia, que algo malo te va a pasar. O lo contrario, voy a la iglesia para que me pasen cosas buenas. Entonces el evangelio de la prosperidad low cost. En el fondo es, yo hago cosas para evitar la desgracia en mi vida. Y dice la Escritura, en la parábola del sembrador, que hay gente que abandona al Señor. Algunos porque le va muy bien, por los afanes, y a otros por las persecuciones, porque les va muy mal. Pero ¿sabéis qué pasa? Que es que hay dos personas, dos extremos, unos que buscan a Dios buscando huir del dolor y el sufrimiento. Y hay otros, como Pedro, que encuentran a Dios que es un valor en sí mismo. Que Jesús tiene valor en sí mismo por encima de cualquier circunstancia. Tenemos que huir de esta cultura tóxica e intromisiva y llena de notificaciones. Yo no digo que la tecnología sea mala, yo trabajo en tecnología, pero necesitamos practicar el ayuno. Necesitamos con desesperación. Mirad, dicho de otra manera, ¿es posible ser cristiano sin leer la Biblia? Bueno, esta es una pregunta capciosa. Voy a hacerla de otra forma. ¿Es fácil ser cristiano sin leer la Biblia? Nada. ¿Es fácil ser cristiano en la ignorancia de Dios? Siendo un ignorante, sin conocer a Dios, sin conocer las promesas de Dios. Cuando me operaron del desprendimiento de retina, estuve 2 semanas inmóvil. Para algunos es una tragedia, pero yo soy una persona que estoy perfectamente capacitado para no hacer nada. O sea, no se me da mal. Pero cuando estuve completamente inmóvil, 2 semanas quietecito, boca abajo, escuchando la Biblia, que fue una gran bendición, estuve escuchando también unas conferencias de un querido hermano al que echamos mucho de menos, que es don Eric Bermejo, que algunos conoceréis. Y eran unas conferencias que él daba en el Centenillo, con jóvenes. Y él decía, este libro ha sido diseñado para llevarte al conocimiento de Dios. Y se me saltaban las lágrimas. Es muy cierto. Esto no es un manual de historia. Dios se ha revelado a través de su palabra. La Biblia dice que Jesucristo es el verbo, la palabra. Dios se ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Para muchos de nosotros, la Biblia nos ha enseñado a orar. Y a veces hay cosas que tú quieres decirle a Dios
que no eres ni capaz de cómo decírselas, pero el lenguaje de los salmos te ayuda a expresar cosas que están muy dentro de ti. Y la Biblia te lleva a ese conocimiento de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia es un libro muy sobrenatural. Decía C.S. Lewis antes de conocer al Señor, cuando empezó a leer la Biblia, que había escuchado una frase que decía: Biblias abiertas, montones de sorpresas. Ten cuidado con abrir la Biblia, porque pueden pasar cosas maravillosas en tu vida. Dios se revela a sí mismo a través de una sola historia, a través de las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de las canciones de los salmos, de las sentencias de proverbios, a través de las palabras de los profetas y en estos últimos tiempos a través de Jesucristo mismo, su vida. Y necesitamos eso. No es posible ser un cristiano saludable sin estudiar y profundizar en la Biblia. Y esta generación necesita redescubrir eso. Mirad, decía el otro día, escuchaba a un hermano que decía: imagínate que en tu empresa te dicen, mira, tú quieres ascender en la empresa, con todo lo que eso implica. Este es el manual de la empresa. Este es nuestro libro de procedimientos. Si tú te estudias bien el manual de la empresa, este libro que tenemos aquí en nuestra empresa, tú asciendes. ¿Cuántos hombres y mujeres se lo comerían? Oye, te van a ascender, ¿eh? O sea, vas a pasar a cobrar 20.000 más al año. Ostras, los ojos empiezan a hacer cálculos y te empiezas a gastar el dinero que no tienes. Te da un mareo que te agarra y dices... Muchos hombres y mujeres cogerían ese libro y nunca se apartaría de su boca ese libro de la empresa. Serían como árbol plantado junto a ese libro de la empresa, día y noche, pero por interés material. Bueno, Dios mismo dice que si quieres conocerle a Él, tienes que conocer al Dios revelado en las páginas de la Biblia. Eso es lo que más necesitamos, por encima de todo. Y llegamos a otro punto, y ya el último punto que vemos aquí: el abandono y el escándalo de Jesús. Por Jesús, mejor dicho. Nuestro texto comienza con algunos que no entienden la palabra, los propios discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús diciendo a los que murmuraban, ¿no? Porque había gente murmurando: ¿esto es Jesús que se ha creído? ¿Por qué dice esto? No lo entendemos. Y Jesús diciendo: ¿esto os ofende? ¿Qué pasaría si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿No? Dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús le dice a los 12, ¿no? ¿Queréis acaso iros también vosotros? A lo que Jesús responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos conocido, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mirad, si tienes un conocimiento incompleto de Jesús, no estarás, o mejor dicho, si tienes un conocimiento erróneo de Jesús, no estarás creyendo en el Jesús de la Biblia, estarás creyendo en otro Jesús, de los muchos Jesús inventados que hay por ahí. Gente que fabrica su propio Dios en base a sus preferencias, gustos. A eso la Biblia le llama idolatría. ¿Qué es la idolatría? Tú fabricas un ídolo como a ti te gusta y lo adoras. ¿La idolatría cristiana qué es? Fabricar tu propio Dios y lo adoras. Le quitas esto. Federico decía al principio, ¿no? Oye, cuidado con Dios. Hay gente que dice, no, a mí solo me gusta esta parte de Dios, esta no. Entonces habéis jugado de niño al señor Patata, ¿no? Esto no, que le quitas la nariz y le pones, y es como juego es gracioso. Pero jugar a eso con Dios es peligroso, porque no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. Y un ídolo no es nada en este mundo. No podemos contentarnos con un conocimiento superficial de Dios. Y aquí hay algunos que están rechazando a Jesús porque tienen un conocimiento superficial. Sobre todo, Jesús no les encaja. Jesús les reta. Jesús les incomoda. ¿Y eso está mal? Mira, si Jesús te viene bien
te encaja, te conviene y cubre todos tus deseos, deséchalo, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Pero el Jesús de la Biblia te va a incomodar, te va a retar. A veces no vas a entender muchas cosas que dice, pero es el Jesús que te conviene realmente. Algunos querían manipular a Dios, de controlar a Jesús. Dice que algunos lo tomaron para hacerle rey. Algunos buscaban a Jesús porque decían, como hace milagros y nos da de comer, pues comida gratis. Y lo dice así, literal. Me buscáis porque habéis comido y habéis quedado saciados. Judas, en el versículo 70, dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Es decir, mentiroso. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque le iba a entregar. A Judas no le convenía Jesús. La Biblia dice que Judas era materialista, robaba, era corrupto y era listo. Por cierto, de todos los 12, el más listo con diferencia era Judas. Los demás eran gente común, con pocos estudios, pero Judas era ilustrado. Judas era calculador, dijo, bueno, si este va a ser un líder, yo me arrimo a él. El pecado de Judas es que buscaba influencia y poder. Y Jesús vino en debilidad y humillación. Y este es el pecado de muchos creyentes, que buscan de Dios influencia y poder, que le vayan las cosas bien. Pero Jesús vino en debilidad. Y cuando a veces sufrimos pérdida por causa de nuestra fe en Dios, algunos se apartan. La cuestión no es si vas a sufrir pérdida o Dios te va a dar. La cuestión es si Jesús es un valor en sí mismo. Pedro dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay ningún lugar donde ir. Es muy seria la salvación. Y la cuestión de la salvación es algo muy importante. No podemos jugar a ser creyentes por si Dios me conviene. No podemos jugar a ser creyentes para evitar el dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Debemos de tomar muy en serio nuestro cristianismo y por qué hemos creído. Debemos de examinarnos a nosotros mismos, lo cual es bastante saludable. Muchos se acercaron a Jesús y se alejaron. Y hoy en día vemos en la iglesia, mucha gente nos visita, están tiempo con nosotros, a veces años, y luego se apartan. Claro, no podemos juzgar a cada uno individual porque solo Dios conoce los corazones. Pero sí podemos examinarnos a nosotros mismos y ponernos delante de Dios. Hay una cosa que tienen en común todos los que abandonaron a Jesús. No valoraban suficiente a Jesús. Dice primera Pedro, para vosotros pues los que creéis en Él es precioso. Él es precioso. Me pregunto si para ti Jesús es precioso, si tiene el valor supremo que Él tiene, más importante. Si encuentras en Jesús las palabras de vida eterna, si reconoces que Jesús es el centro de la historia y del plan de salvación, el Salvador que necesitas. Necesitamos conocerle tal como ha sido revelado para que podamos apreciarle y valorarle tal como se nos ha revelado. Necesitamos buscar a Dios y sostenernos de la palabra de Dios para vivir vidas cristianas saludables. Necesitamos ir al desierto. Necesitamos entender que el esfuerzo humano conduce a la frustración, pero el Evangelio y el triunfo de Jesús en la cruz conduce a nuestro perdón y a nuestra victoria. Y necesitamos entender que tenemos una parte espiritual que tiene necesidades espirituales y tenemos que buscar y dedicar tiempo y dedicar interés a disfrutar de la palabra de Dios. Hay una escena que a mí me parece maravillosa y es Jesús en Betania. Ahí está Jesús en Betania hablando a sus amigos Lázaro y sus dos hermanas. ¿Imagináis qué privilegio? Tienes a Jesús cenando en casa. Madre mía. Jesús cenando en casa. Pero no solo cenando en casa, sino Jesús sentándose y hablándote, explicándote cosas. Y ahí estaban Lázaro y una de las hermanas diciendo, no me veré en otra.
O sea, esto es para mí. Y había otra, una hermana que estaba ahí pendiente de la cocina, de las aceitunas, de los aperitivos, del primer plato, del segundo plato, de los postres. Y Jesús regaña ¿a quién? A la que estaba más pendiente. Jesús dice, esto es más importante. Y yo espero que hoy Dios te diga a ti, mira, de verdad hay muchas ocupaciones importantes en tu vida, pero atenderme a mí es lo más importante. Que el Señor nos ayude a eso. Amén.